En las sociedades occidentales emergen actualmente una serie de problemas, como sonados casos de corrupción, que ponen en entredicho la confianza que los ciudadanos pueden tener en las instituciones sociales y en sus representantes. Sin embargo, la confianza sigue siendo una pieza esencial en el complejo puzzle que es la sociedad toda o que son las organizaciones que la integran. Unas organizaciones que se enfrentan además a una época de cambios, de alianzas estratégicas entre empresas que necesitan internacionalizarse, que forman redes para mantener su competitividad en el mercado, y para todo ello se necesita confianza. Y otro concepto clave es ética. La ética debe ser un hábito, un carácter, y se aplica tanto a personas como a organizaciones. En Sin Distancias hablamos hoy de dos palabras mayores, ética y confianza en las organizaciones. Es una propuesta de Francisco Palacides Cals, profesor del Departamento de Psicología de las Organizaciones de la UNED. Bienvenido, Francisco. Hola, bienvenidos. Nos acompaña también Fernando Navarro, que tiene una larga trayectoria profesional en organizaciones del tercer sector. Es experto en temas relacionados con la ética y los negocios. Ha escrito varios libros sobre este tema y en estos momentos dirige el Instituto de Estudios Panibéricos, ISDIVER. Fernando, bienvenido, gracias. Muchas gracias a vosotros. Cuéntanos brevemente, aunque sea, ¿qué es el Instituto ISDIVER? El ISDIVER es un instituto de estudios y de docencia. Tiene ya una larga trayectoria, se fundó en 1969, dedicado esencialmente a desarrollar investigación aplicada en la ética precisamente de las organizaciones en el ámbito de las relaciones internacionales, a la cooperación al desarrollo y al liderazgo y la gobernanza en el espacio iberófono. Que es lo que sería el paniberismo, aquellos países donde se hablan las lenguas ibéricas, esencialmente español y portugués, pero también el catalán o el gallego y euskera. Hablaremos hoy de relaciones económicas internacionales, de multinacionales y de sus nuevos cometidos en esta economía global. Pero antes, Francisco Palací, para entrar en materia, ¿en qué sentido vamos a hablar hoy de ética? Bueno, pues de una manera muy breve, para entendernos entre nosotros, sin hacer grandes divagaciones filosóficas, simplemente yo creo que es el arte de tomar buenas decisiones que sean justas y buenas, ¿no? Después vendría a definir qué es justo y bueno, ¿no? Pero bueno, ese arte, y una característica importante también de la ética es que tiene que ser formar parte de un hábito, de un carácter, de tanto las personas como de las organizaciones, que en cada decisión no vamos a tomar en consideración grandes principios, ¿no? Sino que sobre todo la ética forma un carácter y un hábito. ¿Y hay organizaciones éticas? Bueno, hay organizaciones que siguen ciertos principios éticos de manera explícita, se acogen unos códigos, y no es que sean mejores que otras, pero por lo menos lo intentan o han hecho un esfuerzo de ver si hacen las cosas bien o no. El otro gran concepto del que vamos a hablar hoy es confianza. ¿La confianza es un término más que nada psicológico? También es un término psicológico y también es un término social, ¿no? Para que una sociedad funcione o que tenga un mínimo de que pueda cumplir sus funciones, ¿no? Pues tiene que haber un mínimo de confianza, porque la confianza lo que se establece es que hay una percepción de vulnerabilidad de la otra parte. Entonces, yo confío que la otra parte adoptará una serie de conductas. Si voy a comprar una vivienda, espero que la otra parte no me vaya a engañar, sino que hay un notario, que me va a ingresar un dinero, hay una percepción de mínima confianza, y si no, no se puede hacer ningún tipo de relación social, ¿no? ¿Y qué se entiende por confianza en el ámbito laboral, en el ámbito de las organizaciones, en el ámbito de la economía? Pues como estaba diciendo, pues hay una percepción de la propia vulnerabilidad. Es decir, hay unas expectativas positivas acerca de las intenciones y conductas de los demás. Eso es el primer punto, ¿no? Para que haya confianza. Y después podemos distinguir, para aclararnos, varios tipos de confianza, ¿no? Por una parte estaría una confianza basada en la disuasión, que es que yo hago unas cosas, actúo de una determinada manera, porque si no sé que voy a percibir un castigo, ¿no? Si yo no actúo de una determinada manera, voy a percibir un castigo. También
un nivel superior sería la confianza basada en el conocimiento. Es decir, yo actúo de una determinada manera porque sé que eso me ocasiona un beneficio, ¿no? Yo me comporto de una manera adecuada en el trabajo, me rindo, cumplo mis obligaciones porque sé que tú al final me pagarás y no me vas a echar, ¿no? Eso es una confianza basada en el conocimiento también, y un poco de disuasión también hay en este caso. Y después pasamos a una confianza basada en la identidad, que es cuando nos sentimos unidos en un mismo proyecto. Hay un elemento importante ahí que, por ejemplo, es la empatía, ¿no? Que yo percibo que la otra persona es como yo, que le afectan las cosas, le afecta el sufrimiento, es uno más y vamos en el mismo barco, somos compañeros. Entonces ahí es una confianza basada en la identidad que sería la más importante, ¿no? Para la hora de cumplir las metas de la organización y que haya un buen clima, ¿no? En todo caso, son conceptos que están muy de moda ahora, ¿no? En el ámbito organizacional y de las empresas. Antes, la confianza y la ética no se tenían tan en cuenta. ¿Podrías hablar de cómo ha evolucionado estas consideraciones con respecto a las organizaciones y a las empresas? Pues imaginemos, por ejemplo, la confianza en las grandes industrias de principios del siglo XX. Pues ahí imaginemos la planta Ford en su origen en Estados Unidos, por ejemplo, en la película o las películas de Chaplin, ¿no? De tiempos modernos. Pues ahí no hacía falta ninguna confianza. Ahí, en principio, cada operario tenía que cumplir sus funciones y estaban perfectamente fijadas, ¿no? Ahora imaginemos una organización moderna, cuando el conocimiento de las personas es imprescindible, cuando las personas tienen que dar lo mejor de sí mismo, cuando tienen que compartir información. Entonces, en esa situación, o hay confianza o no hay rendimiento, ¿no? Un equipo de trabajo tiene que confiar en los demás y en la propia organización. Y en ese momento, cuando hay esa confianza, es cuando las personas podemos dar lo mejor de nosotros mismos. Si no se da esa confianza, pues la gente que hace, pues intenta no compartir información, guardarse la información porque no sabes qué uso va a ser de ella, qué uso se va a hacer de esa información y qué consecuencias va a tener, ¿no? Por eso hoy en día es tan importante el tema de la confianza, porque las organizaciones no son como al principio del siglo XX, sino que los puestos no están tan fijados de manera previa, son más libres, se crean en muchas ocasiones y lo que insistía, ¿no? Que exige lo mejor de cada uno, y para dar lo mejor de cada uno es imprescindible un ambiente de confianza. ¿Y cómo se desarrolla la confianza en las organizaciones? Los psicólogos de las organizaciones, ¿cómo hacéis para que esto impregne la empresa? Pues ahí hay muchas maneras y Fernando también... Fernando Navarro, yo hasta ahora, en fin, no te he dado pie a que hablaras, pero por supuesto puedes intervenir cuando quieras. No, yo estoy encantado en escuchar a Francisco. Una fórmula muy común de generar confianza es a través del diálogo. Es una palabra también, desde el punto de vista de la ética, hablamos de ética dialógica. Habermas, por ejemplo, es el gran maestro, ¿no?, en este campo, por lo menos de la filosofía del siglo XX. Es muy difícil generar confianza si al final pensemos, descendamos a la realidad, ¿no? ¿Cómo confiamos en una persona? Pues a través de algún tipo de comunicación, ni más ni menos. Hablando, y en esa emisión, recepción de un mensaje, a lo largo de un tiempo nos daremos cuenta, comprobaremos de una forma muy práctica que lo que esa persona suele decir es verdad, es cierto, es honesta en sus planteamientos, aunque sean cosas dolorosas dentro del ámbito de la empresa. Puedes tener un jefe, un subordinado que te diga las cosas con mucha claridad, con mucha suavidad también, pero que te está diciendo que el informe está mal hecho, que hay faltas de ortografía o que debería ser más corto, ¿no? Entonces, al final, la confianza viene a través de un mecanismo que no es fácil de implementar, como es el diálogo y la comunicación. De ahí la existencia de las organizaciones, de ahí Francisco sabe mucho más que yo, ¿no?, de gabinetes, de departamentos de comunicación interna, departamentos de recursos humanos, etcétera, ¿no? Sí, yo creo una de las maneras, ¿no?, que se usan normalmente para favorecer la confianza, por ejemplo, sobre todo, por ejemplo, es la percepción de justicia, ¿no? En la medida en que los empleados perciben que la organización es justa, a la hora de repartir recursos, a la hora de establecer los procedimientos por ejemplo, de promoción, de cualquier tipo de
procedimiento que establezca la organización, pues eso genera confianza. La transparencia, ¿no?, de todos los procesos, si son públicos o puedes tener acceso a ellos. El diálogo que decía Fernando. Después nosotros también estudiamos mucho y también se relacionan mucho, por ejemplo, las prácticas organizacionales saludables, ¿no? Cuando la organización, por ejemplo, se preocupa del bienestar de los trabajadores, eso también genera confianza porque la otra parte percibe que está en un sitio que se preocupan del trabajador. Entonces el trabajador siente confianza y puede dar lo mejor de sí mismo. Y ahí hay muchas estrategias, por ejemplo, dar el control del puesto al propio trabajador, que tenga cierta libertad, dar oportunidad para el uso de sus habilidades, darle variedad de tareas, que tenga unas demandas realistas de trabajo. Si son unas demandas excesivas, el empleado se va a sentir frustrado. En cambio, si tiene unas demandas que supongan un cierto reto, pues va a estar él muy satisfecho con ello, ¿no? Darle oportunidades para el contacto social, darle feedback sobre su trabajo realizado, si va por buen camino, si no, si puede mejorar en algún aspecto concreto. En definitiva, todo este tipo de estrategias hacen que la persona se sienta valorada, que sienta libertad, y eso hace que al final pues su rendimiento y su bienestar sea mejor. Eso en cuanto a la confianza entre los propios trabajadores y dentro de una organización. ¿Cómo se impulsa la confianza con respecto a los ciudadanos, a los consumidores? ¿Cómo genera, por ejemplo, el sector banca confianza entre los usuarios? Pues ahí yo creo la primera medida que se me ocurre es la transparencia, ¿no? Si una organización es transparente, publica sus resultados, sus cuentas, cualquier persona, cualquier trabajador tiene acceso a documentación, a sus procesos, pues eso al final genera confianza. Y los productos, la calidad de los productos que vende o de los servicios, si hay también entidades que auditan estos productos y estos procesos, pues eso genera confianza, ¿no? En lo que son las organizaciones. Y a nivel exterior, no sé si Fernando... Yo ya añadiría a la pregunta que planteabas también la transparencia, pero una transparencia responsable. Lo que quiere decir no es solamente contar cosas, incluso contar muchísimas cosas, sino contar justo las que yo quiero escuchar, como sociedad o como grupo social. Desde el punto de vista de la banca, podemos estar publicando, decía una experta auditora fiscal norteamericana, que la mejor manera de colar un fraude a la empresa es desarrollarlo extensamente en un informe muy minucioso de 2.700 páginas que nadie se va a leer. Que nadie se va a leer. Y eso sería muy transparente, pero a lo mejor no es lo que yo quiero leer ni cómo yo lo voy a entender. Por tanto, en ese formato de transparencia, que es esencial, debe ser una transparencia responsable. Por tanto, tiene que estar orientada a responder a lo que buscan los grupos de interés, que es lo que se llama dentro del ámbito de la responsabilidad social los stakeholders, aquellas personas o entidades que pueden ser afectadas por las decisiones, en este caso, de un banco, que es la pregunta que planteabas. Que no seremos todos en la sociedad, siendo un banco probablemente la mayoría, pero desde luego hay diferentes grupos de interés y cada uno de ellos va a querer conocer algunas cuestiones muy particulares. El trabajador de una empresa querrá saber unas cosas, el socio del banco querrá saber otras, el banco de la competencia o la caja de la competencia querrá conocer otro tipo de informaciones y un medio de comunicación, como es la radio, querrá obtener otro tipo de datos. Entonces, eso es lo que hay que responder. En todo caso, todos estos conceptos, Fernando Navarro y Francisco Palacín, confianza, ética, justicia, están detrás y son el fundamento de lo que se llama responsabilidad social corporativa, que es un concepto absolutamente actual, una etiqueta que cada vez introducen más empresas y más organizaciones. ¿Ha llegado realmente, Fernando, una nueva forma de hacer negocio? ¿Nos podemos creer que no solo a la actividad económica, a las empresas, les mueve el negocio? Yo creo que no ha llegado, ha estado siempre. Esto puede sorprender dicho así, pero realmente lo que pasa es que es verdad que vivimos en una época de etiquetas y a todos nos gusta ponerle etiquetas. La responsabilidad social, a mí me gusta más hablar no de corporativa, sino responsabilidad social organizacional, porque afecta no solo a las corporaciones, que son empresas, sino también afecta a sindicatos, afecta a patronales, afecta a ONGs, ¿por qué no?, a institutos de investigación, a universidades como es la UNED,
A todos nos afecta. Y desde luego la ciudadanía. Hay un concepto también de ciudadano responsable, ciudadanía responsable. Por ejemplo, ¿a quién votas cuando sabes muy bien lo que estás haciendo al meter tu papeleta? Te has leído el prospecto, el programa político. Esto ya no se hace, en general. Por lo tanto, ha existido siempre. Antes se hablaba de reputación, y de eso sabían mucho los bancos, precisamente. La reputación era esencial. Shakespeare habla de ella. He perdido mi reputación, lo más valioso. Ahora lo llamamos o lo denominamos responsabilidad social de las organizaciones. Es un nuevo paradigma. Yo creo que viene a sustituir otras modas que ya están muy asentadas. Primero fue el marketing, después fue la calidad, posteriormente fue el medio ambiente y hoy estamos en la generación de la responsabilidad social de las organizaciones, que incluye todo eso y más. ¿Qué más? Francisco lo comentaba. ¿Cómo se genera la confianza? ¿Cómo somos más responsables de lo que hacemos o dejamos de hacer? Y vamos a contarlo. Y lo más importante, vamos a ser coherentes con nuestro discurso, que es otro elemento también muy aplicado a la ética de los negocios, de las organizaciones, en el sentido de que si yo declaro públicamente unos valores y unos principios, debo estar dispuesto a explicar públicamente que lo que digo lo hago. Porque si digo una cosa y hago otra totalmente distinta, soy una empresa, soy un partido político, soy una ONG, soy un sindicato incoherente. Y la incoherencia lleva claramente a la deslegitimación social de las organizaciones. A las empresas se les deja de comprar, a los sindicatos se les deja de afiliar y a los partidos políticos se les deja de votar. Y a las universidades pierden alumnos. Es un elemento de deslegitimación, por eso me gusta más hablar de RSO, responsabilidad social de organizaciones, y no RSC de corporaciones. Yo creo que está muy bien, está afortunadamente muy bien implantado y en un gran desarrollo. Cada vez más estamos saliendo del discurso más teórico desde el ámbito de las empresas y estamos aterrizando más en un discurso más práctico que al final se pueda, en pocas palabras, confirmar, auditar. ¿Y esta responsabilidad social organizativa es compatible con todo tipo de empresas, con todo tipo de sectores? ¿Lo mismo con empresas pequeñas que con empresas grandes que con multinacionales? ¿Lo mismo con el sector del calzado que con el sector del armamento? Todos son responsables de lo que hacen. Lo que no quiere decir es que todos actúen responsablemente. Voy a explicarme. Un sector con muy mala reputación, quizás el que peor reputación tiene, que es el sector de la construcción o el del armamento o el del textil o el del calzado, comentabas varios, pueden tener una actuación socialmente responsable. Sectores con una excelente reputación, como por ejemplo son las organizaciones de acción social, los medios de comunicación, que siguen gozando de buena reputación en general, pueden tener una actuación socialmente irresponsable. Se trata al final de hacer una declaración pública de cuál es tu credo de organización, en qué crees, cómo te gusta trabajar. Para fabricar ese zapato, para fabricar esa falda, para fabricar ese armamento, tienes que explicar algunas cosas. Por ejemplo, no es lo mismo vender armas a una tiranía que vender armas a un Estado democrático donde sabemos que el gobierno es legítimo, está en manos del pueblo a través de un sistema democrático real y que el ejército nunca va a tomarse la justicia por su mano ni nunca va a hacer un uso de la fuerza ilegítimo, que es lo que define al Estado, el uso legítimo de la fuerza. ¿Pero es controlable? ¿Todos estos conceptos son controlables? Es difícilmente controlable, pero se está empezando a hacer. No tenemos tiempo en el programa de hoy, pero hay, por ejemplo, desde el punto de vista de la promoción de los derechos humanos, es un tema muy importante. Cada vez son más las multinacionales que salen fuera de nuestro país y del entorno occidental a exportar y a vender sus productos. Bueno, pues hay multinacionales españolas y de otros países que están montando fábricas en Colombia, en Birmania, en Vietnam, en la India, en Pakistán, en Arabia Saudita, en Marruecos, no hay que irse muy lejos. Países donde los derechos sociolaborales no se suelen respetar. Colombia, por ejemplo, es uno de los países del mundo, por no decir el que más, según la OIT, donde hay más sindicalistas asesinados por ejercer un derecho reconocido por una convención de la OIT, que es el derecho a sindicación. En Marruecos hay discriminación laboral por razón de sexo o por razón de religión. Los derechos sociolaborales y los derechos humanos. Hay normas internacionales, ya digo, no tenemos tiempo hoy de detallarlas, pero hay normas internacionales que permiten auditar y certificar que se están respetando esas convenciones de la Organización Internacional del Trabajo o esas convenciones vinculadas a la promoción de los derechos humanos. En el ámbito de los derechos humanos, por desgracia, vamos un poco lentos.
la historia evoluciona y evoluciona a un ritmo más lento del que nos gustaría, ¿eh? Vivimos unos 80, 90 años y ya quisiéramos ver cómo estará el mundo dentro de 500. Pero mi opinión particular es que la tendencia de los últimos 50, 100 años es muy favorable a la promoción y al respeto de los derechos humanos, sin que eso excluya el que hoy en día estamos mucho más informados de cualquier violación que pueda existir y, por tanto, la sensación que podemos percibir es que los derechos humanos están hoy peor que hace 100 años. La realidad histórica y yo creo que práctica es que están mejorando sustancialmente. Entonces las empresas ahora tienen una responsabilidad muchísimo más amplia. Totalmente de acuerdo. Las empresas, se habla de externalidades negativas, ¿no? Bueno, es verdad. Es decir, las empresas pueden exacerbar un conflicto, incluso provocar un conflicto bélico o pueden paliarlo, atemperarlo. Todo depende de cuál sea su política, su ética, sus valores, sus principios, a la hora de prestar un servicio o fabricar o producir un bien determinado, ¿no? En ese aspecto yo creo que aspectos como la creación de empleo, la captación y el trabajo de socios locales a través de joint ventures, las prácticas empresariales de gestión, que mejoren la gestión. Yo cuando he trabajado en la empresa privada, no me gusta ponerme ejemplo, pero es algo visto y por tanto experiencia vital, y hemos estado montando fábricas en China. Hablo de los años 90, principios de los años 90. Los fabricantes españoles que montábamos fábricas en China aplicábamos el Estatuto de los Trabajadores Español en China. Eso tiene mérito porque la legislación china nos permitía aplicar cláusulas totalmente medievales en algunos aspectos. No contratar a mujeres en puestos directivos o contratar a niños de 7 años. O tener jornadas de 80 horas. Eso lo permitía la legislación china. Pero muchas empresas, hablo de principios de los años 90, decidimos libremente que nosotros no ejercíamos un derecho que nos permitía la legislación china y aplicábamos por razones éticas de valores personales la legislación española, que era infinitamente más perjudicial desde el punto de vista de rentabilidad económica a nuestros intereses. Pero luego ahí entraríamos en un elemento que apuntaba Francisco. Quizás desde el punto de vista de rentabilidad pura y dura fuera mejor tener trabajadores 80 horas, pero luego también a la hora de generar confianza, una mayor productividad, un mejor clima de trabajo, en instancias finales, un mejor producto, un mejor servicio, la lógica y la experiencia histórica te dice que las jornadas más reducidas permiten aclimatarlo mejor. Fernando, ¿y de los años 90 aquí, cómo ha evolucionado ese tema? Yo creo que va evolucionando muy positivamente, sobre todo porque cada vez más la sociedad es menos permisiva con ciertas malas prácticas. Cuando descubrimos a través de la prensa, muchísimas veces, casi siempre a través de la prensa, pero también a través de los observadores de muchas ONGs, pienso en Intermón Oxfam, por ejemplo, ¿no?, que es una muy beligerante, o SETEM, en el aspecto de malas prácticas comerciales en el comercio internacional, los ciudadanos cada vez más nos sentimos una enorme repulsa por esas malas prácticas y castigamos de la manera en la que sabemos castigar. Antes decía el ejemplo de la política. El castigo en política es no votar o votar a otros grupos. El castigo de un ciudadano consumidor es dejar de comprar. Entonces los boicots son muy conocidos. Por ejemplo, hace unos años con Nike, con malas prácticas laborales en Vietnam, pero también con fabricantes del textil, que estamos descubriendo que tienen condiciones laborales muy correctas en España, porque la legislación obliga a ello. Esto no es ética, es legalidad, pero en cambio el mismo fabricante tiene deslocalizado el tintado de productos en Pakistán y allí las condiciones son de esclavitud. Bueno, esa empresa no es una empresa socialmente responsable y esa empresa será penada por el consumidor. No llega Digo mucho. será. Esta información no llega mucho a los consumidores. Todavía no, pero llegará. Como ha llegado también el producto bajo en colesterol o el queso con menos de 20% de grasas, que hace 20 años no aparecía en los indicadores y ahora ya aparece. ¿Por qué aparece? Porque el consumidor lo pide. Y si lo pide, se indica. ¿Habría alguna empresa multinacional, alguna organización que pudiera servir de referencia por sus buenas prácticas y por asumir su responsabilidad en materia de derechos humanos? No me atrevo a dar ninguna, no es que no conozca, porque es muy difícil, es muy fácil encontrar, sobre todo en grandes empresas, en la misma empresa, buenos y malos ejemplos. A mí me gustó mucho, voy a decir un ejemplo, voy a ser arriesgado, un ejemplo radical de un sector que suele tener muy mala reputación, que es el de industrias extractivas, Repsol. Cuando Repsol es uno de los sectores con peor reputación, las petroleras, ya lo sabemos. Aunque luego todos vamos en coche y montamos en avión. Eso sería otro tema también de coherencia como ciudadanos, ¿no? Porque ese petróleo sale de algún sitio.
Pero Repsol es una multinacional que cometió un grave error y fue denunciada, yo creo que fue hace unos años, 4 o 5 años, por Intermon Oxfam, por haber hecho unas prospecciones petrolíferas en un territorio colombiano, creo que fue en Colombia, que era sagrado para la población indígena. Lo hicieron sin consultar, sin dialogar, para generación de confianza, con los líderes indígenas locales, y aquello produjo un revuelo enorme, social. Fue tanto, especialmente a través de una campaña muy bien instrumentada por parte de la ONG Intermon, que la Repsol asumió que se habían equivocado, asumió el error, todos nos equivocamos, lo que es importante es reconocerlo, y lo más importante, tomó medidas para que no se volviera a repetir ese error. De tal manera que incluyeron en su estrategia de empresa la aceptación expresa de la Convención OIT de Reconocimiento de Derechos Indígenas. Esto no es ninguna tontería. Quiere decir, desde el punto de vista directivo de la empresa, que cualquier decisión empresarial estratégica, planificación, deberá contemplar el respeto a esa Convención de Derechos Indígenas. Ya no se podrá decir, bueno, lo he hecho porque no lo sabía o no lo conocía. Y además no depende de la voluntariedad de las organizaciones, sino que hay algunas normas internacionales. Para ellos pasa a ser ley. Otra empresa de un sector con muy mala reputación, que es construcción, Ferrovial. Ferrovial, el sector de la construcción, suele tener fama, se percibe como un sector muy corruptor, corrompe a administraciones públicas, a subcontratistas. Su código de conducta ha incluido expresamente, precisamente porque saben que esto es una zona muy arriesgada para un sector como el constructivo, la prohibición expresa del soborno y la corrupción en sus transacciones comerciales. ¿Quiere decir esto que no hay corruptos, no hay corruptores? Por supuesto que no, claro que los hay, como en cualquier organización. No estoy afirmando, estoy intuyendo que en cualquier organización humana existen. Lo que quiere decir es que si hay, y son identificados y existen mecanismos de control, de eso podríamos hablar en otro programa, cuáles son los mecanismos de control, se van a tomar medidas. Y por último, Novartis, farmacéutica, otro sector con una pésima reputación y que también suelen tener muchos casos de corrupción, especialmente de visitadores médicos a médicos. Ellos tienen incluido en su código de conducta la prohibición expresa de la corrupción, con una sanción específica, que es el despido. Y además, para que no haya duda de qué es corrupción y qué no es corrupción, la cuantifican económicamente. La cuantificación económica de corrupción en Novartis es todo aquel pago de agasajo, de hospitalidad, que supere los 30 euros. Tú invitas a comer como visitador médico a un cliente médico y la comida te cuesta 60 euros, eso se considera un soborno y es causa de despido. Ejemplos concretos. Pues con estos ejemplos concretos nos vamos. Y vamos a terminar con una frase de Confucio, que viene muy a propósito de todo lo que habéis comentado. 3 cosas son necesarias para gobernar: armas, comida y confianza. Si no se pudiesen tener las 3, debe abandonarse en primer lugar las armas y después la comida. Nada más. Muchas gracias, Francisco Palacín, profesor del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED, y Fernando Navarro, director de ISDIBER, Instituto de Estudios Panibéricos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.